Bien, mis apreciados amigos y hermanos que me escuchan y pueden verme a través de el Facebook y a través del YouTube. Aquí estamos dando comienzo a una miniserie que he preparado titulada Origen, Identidad y Misión, en las cuales vamos a tratar puntos muy importantes de la profecía más larga de la historia, profecía de tiempo, 2300 tardes y mañanas en Daniel 8:14, y qué acontecimientos hubieron al final de dicha profecía. Quiero decirte que Daniel, Dios le mostró a través de sueños, a través de visiones, los 4 grandes imperios que iban a gobernar en el mundo a través de toda la historia. Y bajo la figura de 4 grandes bestias diferentes la una de la otra, Dios le muestra los reinados. Por ejemplo, el reinado de Babilonia, bajo la figura de un león, ¿verdad? Este reinado fue desde el año 605 al año 538, cuando lo sucedieron los medos y los persas del año 538 al año 331. Luego Grecia tomó el reinado del año 331 hacia el año 168 a.C. Y finalmente, el Imperio Romano, que sucedió del año 168 al año 1798 en su fase pagana y papal. Ahí están los 4 imperios. Estamos viviendo bajo el Imperio Romano. Pero fíjense que Daniel, al ver estas 4 bestias diferentes, la una de las otras, quedó espantado con la última bestia, es decir, Roma, porque dice que era más terrible y espantosa de todas las bestias que había visto, que tenía dientes de hierro, tenía uñas de bronce, y las obras las desmenuzaba y hollaba y hacía y deshacía. Dice que esa bestia es terrible en gran manera. Así que entonces él, en medio de una de sus visiones, dice que oyó la conversación de un santo que hablaba a otro santo. Vamos a leerla en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? El ángel le pregunta, y respondió y dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Qué significado tenía para Daniel esta visión de 2300 tardes y mañana, y luego el santuario sería purificado? Él no entendía la visión porque eso no era para sus días, sino para el tiempo del fin. Así que él quedó un poco perplejo, un poco confundido, y entonces empieza a orar y a orar. Y más adelante, en el capítulo 9 del versículo 24, se presenta el ángel Gabriel, donde le explica la visión. Dice así la palabra de Dios: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Pero también le explica el tiempo de partida de la profecía. Versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Versículo 27 dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Fíjense que el punto de partida es cuando se da la orden de restaurar, de edificar el muro, la plaza, la ciudad. ¿Cuándo se dio esta orden? El decreto Artajerjes fue en el año 457.
fecha de comienzo de la profecía. Ahora, algunos historiadores y algunos eruditos de la Biblia concuerdan con esta fecha, aunque hubieron otros decretos, el decreto de Ciro, el decreto de Darío, pero el que apuntaba a la profecía era el año 457. Además, debemos recordar de aplicar el principio de día por año, porque si lo aplicáramos literalmente, esto no llegaría ni siquiera a la construcción de Jerusalén. Y recuerden que el ángel le hizo saber de que se extendería hasta el Mesías príncipe, ¿verdad? La Biblia dice en Números 14:34 que Dios le dio a los israelitas 40 días, día por año te los daré. Era que 40 años iban a vagar por el desierto, ¿verdad? Y hay otros textos que nos explican esto. Así que debemos aplicar, ¿qué cosa? Día por año. Del 457, una semana de años serían 49 años descontados de los 457. Llegaríamos al año 408, donde quedó terminada la ciudad de Jerusalén, el muro, el templo, la plaza, todo quedó concluido. Por eso se fracciona en dos: 7 semanas y 62 semanas. Ahora, las 62 semanas que se extenderían hasta el Mesías príncipe, esta semana 62 por 7 serían 420 años, ¿verdad? 6 por 7, 42, más 2 semanas más, o sea 62, serían 434 años. Estos 434 años descontados de los 408 nos arrojaría un sobrante de 26 años. Pero recordemos, hermanos y amigos, que estamos en una cuenta regresiva. Es decir, podíamos decir 3 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 1 antes de Cristo, 1 después de Cristo, 2 después de Cristo, y así. Primero en forma descendente y después en forma ascendente. Debemos omitir el año 0, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Así que esto nos llevaría al año 27 de nuestra era, cuando Jesús llegó al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Fue bautizado y dice la Biblia que fue ungido por el Espíritu Santo, y entonces el Señor Jesucristo comenzó su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo se había cumplido? Si no había otra profecía de tiempo que apuntara hacia ese momento profético, sino el de las 70 semanas. Así que Jesús confirmó el tiempo exacto de la profecía de las 70 semanas, ¿ya? Pero la Biblia dice que en otra semana confirmaría el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, es decir, del año 27, tenemos que agregar 3 años y medio más, que nos lleva al año 31. ¿Qué aconteció en esa fecha? Porque el ángel le explica a Daniel y le dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De qué manera hizo Jesús cesar el sacrificio y la ofrenda con su muerte en la cruz del Calvario? Miren, en el Antiguo Testamento se llevaban a cabo sacrificios de animales, mañana y tarde en el santuario. El pecador arrepentido llevaba un animalito, confesaba sus pecados, colocaba su mano en su cabeza, y así había una transferencia de pecados simbólica, ¿no? Y entonces el animalito era sacrificado en el altar del sacrificio, el sacerdote untaba en los cuernos del altar un poco de sangre, y luego entraba al santuario y asperjaba un poco de sangre de el velo que dividía el lugar santo al lugar santísimo. Este ritual se llevaba a cabo mañana y tarde, dice la Biblia. Pero les digo, hermanos, que estos sacrificios de animales no expiaban el pecado. Era una sombra de lo porvenir. Era un símbolo. Dios aceptaba esto como un acto de fe por parte de su pueblo. Y todas estas personas llevaban el sacrificio y eran perdonadas. Y entonces muchos bajaron al sepulcro creyendo que habían sido perdonados sus pecados, ¿verdad? Estos rituales apuntaban hacia lo porvenir, pero queridos, no fue sino hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario cuando hubo una auténtica expiación
de todos aquellos pecados que muchas personas llevaban al santuario animalitos para ser sacrificados. Ahí fue donde ocurrió la auténtica expresión, no antes, ¿verdad? La Biblia dice que ni la sangre de los toros ni de los machos cabríos expiarían la iniquidad. Preguntémonos, si estos animalitos, estos sacrificios de animales expiaban el pecado, entonces Jesús no hubiera tenido necesidad de morir en la cruz del Calvario. Pero porque no expiaban el pecado fue que Jesús, el auténtico Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, expió todos esos pecados con su muerte. Y allí, hermanos queridos, acontece algo significativo, y es que dice la Biblia que cuando Él muere en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, indicando que esos sacrificios y esos rituales ya no tenían validez. Iba a ser sacrificado un corderito, el corderito escapó. Así que Cristo, con su muerte en la cruz, abolió todos esos rituales. La ley ritual quedó abolida en la cruz del Calvario con la muerte de Jesús, ¿verdad? Eso fue lo que abolió. La Biblia dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hay muchas personas, hermanos, que cogen textos aislados de contexto para justificar su indiferencia hacia la responsabilidad de guardar los mandamientos de Dios, hacia guardar el sábado, y entonces dicen, Cristo clavó la ley en la cruz. Nadie juzgue en comida o en bebida, en fiesta de luna llena, ni en sábados ceremoniales, no el sábado de la ley de Dios. Entonces muchos se aferran a eso porque no quieren nada con los mandamientos de Dios. Pero eso no justifica, hermanos queridos. Eso no justifica. Entonces buscan argumentos a decir que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que la ley era para los judíos, que será una ley mosaica, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, esto no es así. La ley que clavó Jesús en la cruz fue la ley ritual. Anteriormente se hacían ritos como fiesta de las cabañas, la fiesta de los panes ácimos, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las cabañas, etc. Había muchas fiestas, luna llena, sábados ceremoniales, y todo eso quedó abolido, todos esos rituales, ¿verdad? Esto fue lo que aconteció allí en la cruz del Calvario, la abolición de todos esos rituales. Pero la profecía dice que en una semana, o sea, estamos a la mitad de la semana, en otros 3 años y medio más se completarían los 34 años, ¿verdad? ¿Ya? O sea, los 34 años de Jesús hacia arriba, ¿verdad? Porque en el año 31 fue crucificado, y en el año 34 dice que confirmó el pacto con muchos. Con el apedreamiento de Esteban hubo un acontecimiento extraordinario. ¿Cuál fue? El tiempo de gracia para los judíos terminó. Terminó el tiempo de gracia para los judíos. Ya el evangelio fue dado a los gentiles porque apedrearon a Esteban y ahí confirmaron el rechazo absoluto del Mesías. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué problema grande con los judíos. Así que, hermanos queridos, ahí termina la profecía de las 70 semanas. Recuerden que descontamos 70 semanas de año, que serían 490 años, descontado de los 2300, quedan 1810 años. Pero como nos quedan acá 34 años, tenemos que incluirlos en el año 1810. Esto nos llevaría ¿a dónde? A una fecha crucial, a una fecha importante, 1844. Una fecha solemne, importante, que todo cristiano debía escudriñar con mucha oración, porque de la comprensión clara de esta profecía, hermanos queridos, depende la fortaleza que tengamos nosotros para apartarnos de la falsedad y de los engaños de Satanás. No hubieran tantas denominaciones religiosas, pero, hermanos, ignoramos esta profecía. Escudriñémosla, estudiémosla. Fecha solemne, 1844. Queridos, dejamos hasta aquí. Para la próxima vamos a estar explicando los acontecimientos que hubieron al final de dicha profecía. Así que Dios les bendiga, hermanos. Recuerden, 1844.
Bendiciones del cielo para todos.